estábamos en la conversa, estábamos hablando de los realities de su vida. Y resulta, Gonzalo, que hubo una imagen cuando estábamos revisando la final que te emocionó muchísimo y es que volviste a ver a tu mamá. Ah, sí, po. Ahí está. Sí, Tu mi madre. Falleció el 2020, ¿no? Sí, ella falleció, bueno, tuvo una enfermedad bien compleja, muchos años, tuvo un cáncer pulmonar, fumó toda su vida. De hecho, dejó de fumar al final cuando se rompe la cadera en la entrada de la casa de mi hermana. Y ahí fue ya básicamente porque no podía como adquirir los cigarros, conseguirlos, ¿no? La única forma que tuvimos. Y claro, al verla ahí además hace tantos años, imagínate, eso fue el 2005, como que me emocioné un poco porque, nada, pues se fue en la pandemia. Y fue curioso porque además nosotros, bueno, ella estaba en una casa porque necesitaba permanente ayuda y la sacamos de esa casa y le llamamos a una clínica para cuidarla del COVID. Y se va a la clínica y se contagia en la clínica. Y cuando se contagia, bueno, logra salir del virus, pero y ahí venía esta diferencia semántica respecto a causa de o por, y fue que la dejó tan debilitada que ahí ya no volvió. Pero lindo recordarla así, además, imagínate, 18 años atrás ya, sí, pues 18 años atrás, estamos en el 2000. ¿Eras muy apegado a tu mamá? Era muy apegado, yo soy el menor de los cuatro, entonces sí era como, no sé si el regalón, pero yo era como muy mamón de chico, toda mi infancia y juventud como muy de mi mamá. Al final, fíjate que tuvimos algunas diferencias relativas al cigarro. Mi mamá nunca dejó de fumar y a mí me dolió eso desde el día uno, desde chico, siempre. Nunca entendí que no dejara Una adicción muy fuerte. No, terrible. Muy fuerte. ¿Y tuvieron con tu madre esas diferencias? Porque... Es que, mira, yo de No chico, lo quería. a mí el olor a tabaco me gustaba de niño. Yo iba en el auto, por ejemplo, yo sentía ese olor a tabaco, mi mamá fumaba. Yo soy de la época en que se fumaba en el colegio los profesores, había profes que todavía fumaban. Entonces, pero cuando empecé a entender del daño que hacía, mi mamá tenía esa tos de nicotina, ¿no? De fumador permanente, le encontraron, y fíjate esto, mira, bueno, no va por ahí, pero yo me enteré que mi mamá tiene cáncer cuando yo estaba justamente en un reality, ¿cachai? Estaba participando en un reality y se acerca un productor caminando, y en la mitad interviene y dije, no, aquí quedó una cagada, pero porque no lo hacen. te hiela la sangre. Sí, y bueno, fui y me explicó que no sé qué, voy a la clínica y efectivamente lo habían encontrado a mi mamá un elemento en un pulmón. Y la primera reacción de mi mamá fue querer fumar. Entonces para mí eso fue como, ¡guau! Tremendo golpe, producto que estás viendo que te están diciendo. Y el pronóstico para mi mamá era malísimo, era muy malo. Entonces como que en ese sentido nunca dejé de tener rabia, como ¿por qué no lo dejaste? ¿Por qué incluso con el diagnóstico no lo dejó? Pero bueno, nada, pues, un vicio que es cabroncísimo. Enfermedad. Claro, y bueno, hay gente que desgraciadamente está sometida y bajo el yugo de esa adicción. Pues, ¿La extrañas mucho? Sí. De hecho, el otro día conversaba con mi hijo respecto a algunas cosas, ¿no? De que a veces la gente se va y... Yo cuando fue la pandemia, después de la muerte de mi mamá, nos fuimos vivimos un año entero, un año y algo encerrado en un departamento de 90 metros. Entonces, hay gente que lo pasó peor, por cierto que sí, ¿no? Pero cada uno dentro de su espacio. Y nos fuimos a Pirque, teníamos arrendado a Pirque y nos devuelven unos vecinos, por cierto, le mando un abracito a Miguel y a Pía, que vivieron ahí, nos devuelven la casa y yo me fui para allá. Y ese espacio lo construyó mi madre, era de mi mamá, lo compré cuando tenía 18 años, plantamos cada mata, cada árbol, cada rosal, cada sauce, cada fresno que había ahí, y justamente me preguntaba respecto de qué pasa cuando la gente se va. Me decía, algún día no van a estar mamá y tú, y bueno, le dije, yo con mi mamá la veo permanentemente. Tengo un hermano que también se fue y lo veo en Pirque, veo una rosa, veo que lo plantó ella, ¿cachai? Veo los árboles que son enormes, árboles de 15 metros, y pensar que los plantó ella, y me la imagino como estos chinos como tomando té, pero plantando algo, ¿no? Plantando una mata, y hoy día uno la ve árboles añosos que te entregan sombra, te entregan sonido, te entregan vida a pájaros. Entonces como que la veo, yo creo que la gente que uno ama nunca se va en realidad de adentro, y uno puede verla donde quiera, ¿no? Pero que tengo ese dolor de no haber estado tan cercano a ella, no presencialmente, siempre estuvimos ahí con mi familia, pero emocionalmente me hubiera gustado haber sido más tolerante. A mí lo del cigarro me golpeó muy duro con respecto de esa incapacidad de dejarlo. No pude nunca entender esa... Te puso como una barrera. Sí, Eso alejarte un poco. me costaba
me costaba acercarme porque decía, pucha, pero ¿por qué no lo dejaste? Una vez, esto una locura, estuvo 40 días internada, pleno proceso, y cuando sale, lo primero que hizo fue fumarse un cigarro. 40 días. Entonces yo decía, no puede ser. Pero bueno. Es que se escapa. Sí, se escapa. Se escapa a la voluntad. O sea, yo creo que, no sé, mi abuelo también murió por el cigarro y a raíz de eso mi papá, porque también era muy fumador, lo deja, logra dejarlo. Y yo creo que esos ejemplos de repente a uno los mueven más, como que te digan, ¿sabes qué? Se puede. Se puede. Esta es mi experiencia. Yo y lo pude dejar. A lo mejor, bueno, no sé. Las adicciones pegan tan distinto muy fuerte. A las personas. No hay una regla, digamos, pero yo lo que te quiero tratar de decir es que en el fondo yo perdonaría eso. ¿Cachai? Yo perdonaría eso porque es más fuerte que todo. O sea, no me lo sacaría un poco eso del corazón, digamos. Sí, he tratado, me cuesta, lo doy vuelta y... Quizás esas cosas pasan para que a ti no te pasen, por ejemplo, nunca. Tú sabes que a veces tengo familiares cercanos que fuman y de repente mi hijo me pregunta, ¿y por qué fumas si la abuela? Sí, le pasó esto a la abuela. ¿Cachai? Y tú decís, oye, es inentendible. Es entendible, por cierto, no soy tan obtuso. Pero claro, pensando en los niños, ¿no? Es como ante un ejemplo tan vívido de haber estado ahí, haberlo vivido y ver que gente cercana tuya sigue fumando. Y decís, ¿pero cómo? Ahora, perdona, lo último cortito, lo lindo que fue la manera en que mi mamá se fue, que fue tocada por todos los que estábamos acá. En un lado mi hermana tomándole la mano, en otro lado Gonzalo, mi sobrino, Ignacio, Diego, estaba yo a sus pies. Tuvimos la suerte en el fondo de ver cómo... Se apagó ahí. Sí, y se fue como esas cosas que uno diría, si quiero despedir a alguien, esa es la manera, tocándola físicamente. Fue así. Se apagó toda la familia. Todo, y fue como mirarnos y todos tocándola y fue como... Ya, se fue. Es así que una pega, o sea, para lograr eso, no cualquiera lo hace, digamos. No, fuimos súper afortunados. Eso es trabajo, unión, familia. Y lo pienso en ella, me imagino haber estado viendo ese momento con la poca conciencia que tenía, pero tenía que haber sido a lo mejor como tranquilizador de saber que se enfrentaba a esto, pero que estaban todos los que la queríamos como alentándola a dar ese paso, ¿cachai? Difícil. Como ya, vamos. Finalmente lo que están ahí es lo que ella construyó. Sí, pues. ¿Cachai? Construyó este amor, este cariño, no sé. Pero Gonzalo, lo importante es que la recuerda en ese rosal, la recuerda en cada una de esos árboles, de esas plantas. Y gracias por abrir tu corazón y porque esto también es socios al final. Hay que quebrarse, yo no lo había visto nunca así. Pocas veces. Es que fue duro. Cuesta verlo así. Difícil, además, en un tiempo que también no era muy... o sea, te moría y no tenía ninguna posibilidad de hacer una despedida. Todos estábamos encerrados. Es que lo peor es cuando tengo parte un ser querido y uno se recrimina cosas que no le dijo. Cuando uno queda con cosas pendientes... Lo hablamos una vez contigo, ¿te acordás en la temporada pasada? Claro. Son puñaladas que te pegan toda la vida. No, o sea, uno se culpa de un millón de cosas, sí, inevitable. El ser humano de por sí es culposo. Entonces imagínate cuando te sucede una situación así extrema. Aumenta 1000.